Muy bien, lo decíamos al principio del programa, vamos a hablar hoy de la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, pero antes queríamos contar un poco cómo fue esta historia de 2 años, esta historia de impunidad. Nosotros estamos diciendo, estamos pensando y proponiendo este tema como Nisman, la obsesión de Cristina, pero no cualquier obsesión, una obsesión que por momentos yo diría que se vuelve malsana, porque la verdad es que es la obsesión por la impunidad, esa es la verdadera obsesión que persiguió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa. Y lo podemos contar, lo podemos mostrar, y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Un largo camino recorrió el kirchnerismo y recorrieron todos sus operadores judiciales en la legalidad y en la ilegalidad para tratar de consagrar la impunidad de Cristina y que la investigación y la denuncia del fiscal Alberto Nisman nunca se abra y nunca se investigue en la República Argentina. Arranquemos por lo básico. Repasemos primero qué es lo que denunció Alberto Nisman 4 días antes de morir. ¿Cuál fue la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman? Denunció un plan criminal de encubrimiento del atentado de la AMIA. Un plan criminal de encubrimiento del atentado de la AMIA. Denunció el inexplicable pacto con Irán. El pacto con Irán fue absolutamente inexplicable. Nunca nadie entendió cuál había sido el motivo del kirchnerismo para firmar en secreto, revelado por Pepe Liayev, que en su momento fue insultado y luego por suerte reivindicado, por qué el gobierno argentino firmó este pacto secreto con Irán. Nunca nadie dio una explicación. La única explicación la aportó el fiscal muerto Alberto Nisman. ¿Qué es lo que decía Nisman? Comenzaba un intercambio comercial, entre otras cosas, petróleo y granos con Irán. Y además el viraje geopolítico, de repente éramos amigos de Rusia, de Venezuela, de Ecuador, y eso nos acercaba ideológica y políticamente a Irán. El fiscal Alberto Nisman denunció que justamente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó adelante un plan criminal de encubrimiento que estaba destinado a otorgar impunidad a los prófugos, fabricar la inocencia de Irán y construir una falsa hipótesis para evitar que se investigue el atentado más importante de la historia argentina. Esto denunciaba Alberto Nisman. 4 días después aparecía muerto y esa historia ya la conocemos todos. Después está justamente la reapertura de la causa, que es lo que pasó hoy, la buena noticia, la noticia que le da aire, que nos da aire a todos nosotros para tener la esperanza de que finalmente la denuncia de Alberto Nisman se investigue. Dijo la Cámara de Casación, y escuchen y lean atentamente, la causa fue cerrada de manera prematura, arbitraria e imparcial. La causa fue cerrada de manera prematura, arbitraria e imparcial. Y además, la Cámara de Casación apartó a los jueces Daniel Rafecas, Jorge Ballesteros y Eduardo Freyler, estos últimos 2 camaristas, investigados por su mal desempeño durante el kirchnerismo. Freyler, además, investigado por su inexplicable crecimiento patrimonial. Estas personas fueron las que cerraron esta denuncia de Alberto Nisman. Pero además, y esto es lo que queríamos mostrar en el informe de hoy, hay un camino. Hay un paso a paso que les diría que consta, nosotros contamos 11 pasos porque son los más fuertes, los más contundentes y los más televisivos, pero que si uno se pone a investigar en el ámbito legal y en lo finito del ámbito legal, son cientos, decenas. Acá hablamos de 11 apenas, pero quiero hacer este repaso, este raconto. Es largo, es extenso, pero me parece que eso justamente es lo que le da contundencia a lo que estamos planteando. El paso a paso de la impunidad. Todo lo que hizo el kirchnerismo dentro y fuera de la ley para evitar siquiera que la denuncia de Nisman sea investigada. Ni siquiera se abrió una denuncia. Ni siquiera se revisó la prueba. Pero vamos paso a paso, no me quiero adelantar. Nisman hace la denuncia, como decíamos, un 14 de enero. 4 días después aparece muerto en su casa. El juez Daniel Rafecas, luego de algunos movimientos judiciales, recibe esa denuncia de Alberto Nisman. ¿Qué es lo que hace? El fiscal, por supuesto, Gerardo Policita, como corresponde, y hay que reivindicarlo en este momento, pide que se investigue la denuncia de Nisman. Dice que lo que denuncia Nisman es correcto y que hay que abrir una investigación, que hay que ir hacia adelante con lo que estaba planteando el fiscal Nisman. Y no solamente dice eso, sino que además aporta y pide 45 medidas de prueba adicionales a las miles y miles de horas de escuchas telefónicas con las que Alberto Nisman había construido la denuncia que lo llevó a la muerte. Después de este pedido del fiscal Gerardo Policita, Rafecas decide cerrar la causa sin siquiera revisar la prueba. No escuchó las horas de conversación telefónica. No realizó ni una
de las 45 medidas de pruebas que solicitó el fiscal Gerardo Policita. Policita, cuando se entera que Rafecas cierra la causa, obviamente apela esta decisión y dice: no, doctor Rafecas, esto hay que investigarlo. Por supuesto, esto va a la Cámara Federal. Allí en la Cámara Federal, Jorge Ballesteros y Eduardo Freyler apoyan a Rafecas y deciden cerrar la investigación una vez más. Esto llega, por supuesto, a una instancia superior, que es la Cámara de Casación. Y acá aparece de manera increíble otra maniobra kirchnerista. Esta ya sí, rayando la ilegalidad. ¿Por qué? Porque la Cámara Federal retuvo el expediente lo suficiente para que cambiara de turno el fiscal ante la Cámara de Casación. ¿Qué significa esto? El fiscal que debía apelar y pelear porque esa denuncia siguiera viva era el fiscal Moldes. Pero como la Cámara retuvo el expediente, lo mantuvo hasta el final, logró que esa causa le cayera al fiscal Ultra K, Javier De Luca. ¿Qué es lo que hizo el fiscal Javier De Luca? Por supuesto, no apeló a la decisión de la Cámara Federal. Parecía que la investigación, parecía que la denuncia de Nisman se moría para siempre junto con Nisman. Parecía que finalmente el kirchnerismo lograba enterrar la denuncia de Alberto Nisman sin que siquiera se revisara la prueba. Esto es lo más importante de todo. No es que aquí un juez vio la denuncia, investigó y la declaró inocente, cosa que podría pasar. Ni siquiera se animaron a abrir la investigación, ni siquiera soportaban que la denuncia se investigara. Después del fiscal Javier De Luca, la DAIA, que tiene un rol muy importante, intenta reabrir la investigación, se lo vuelve a pedir a Rafecas, Rafecas vuelve a negar y la Cámara Federal vuelve a negar. Por segunda vez, Rafecas, Freyler y Ballesteros negaron la investigación de la causa Nisman. Después aparece sí el fiscal Moldes, vuelve a pedir que se reabra la denuncia, el fiscal De Luca vuelve a pedir que no se investigue y finalmente, y por suerte, la Cámara de Casación hace algunos días, como nosotros decíamos, finalmente dijo que la denuncia de Nisman debe ser investigada en la República Argentina. Pero en este paso a paso de la impunidad, que es largo, que es extenso, que es raro, que es difícil, pero que es muy contundente, hay un paso más que para mí es el más grave de todos y seguramente acá Alejandro Fargosi y Waldo Wolf, que son nuestros invitados, lo van a poder explicar mucho mejor que yo. En su momento, mientras ocurría esto que yo les contaba, mientras el kirchnerismo trataba como podía, utilizando todos los resortes judiciales que tenía a su disposición, los legales y los ilegales, para que nunca se investigara la denuncia de Nisman, en paralelo se estaba decidiendo si el pacto con Irán era inconstitucional o no. Si Nisman tenía razón, si ese pacto, además de inexplicable, era inconstitucional. El kirchnerismo allí también hizo lo imposible para que el pacto sea declarado constitucional, para que el pacto sea legal. Cuando digo lo imposible, digo de verdad lo imposible. Entre otras cosas, cometer delitos, apelar a la ilegalidad. ¿Qué fue lo que hicieron? El colmo del entorpecimiento de la justicia. Nombraron jueces truchos, nombraron jueces falsos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo digo rápidamente porque también está plagado de tecnicismos y la idea siempre de la política es confundir para que la gente no se entere de estas cosas. En su momento, lo que ocurrió fue que la Cámara de Casación estaba integrada por 3 jueces. Ana María Figueroa, que también está integrando la casación, que dijo que hay que investigar la denuncia, aunque ella cree que no hay delito, muy vinculada con el kirchnerismo. Y los jueces Juan Carlos Geminiani y Luis María Cabral. El kirchnerismo sacó a los jueces Cabral y Geminiani porque iban a votar en contra y designó a jueces que no eran jueces. Repito. Designó a jueces que no eran jueces, abogados de la matrícula, abogados comunes y corrientes que nunca habían ejercido como jueces. De pronto el kirchnerismo los nombraba en el último organismo penal más importante antes de la Suprema Corte de Justicia para que justamente declararan constitucional el pacto con Irán. Aquí, gracias a otro fiscal, al fiscal Raúl Ple, que peleó y luchó hasta el final, los votos de Luis María Cabral y de Juan Carlos Geminiani valieron y finalmente el pacto con Irán fue declarado inconstitucional. Y tuvo que llegar el gobierno de Mauricio Macri para no apelar esa decisión de la Cámara de Casación y que finalmente el pacto con Irán fuera finalmente declarado inconstitucional para siempre. ¿Qué es lo que decimos ahora? Pasaron 2 años. Hay miles y miles de horas de escuchas telefónicas que el juez Rafecas nunca escuchó, que los camaristas Freyler y Ballesteros nunca quisieron escuchar, que el fiscal Ultra K, Javier De Luca, tampoco quiso escuchar. Buscaron enterrar la causa. Hoy el juez Ariel Lijo tiene la posibilidad de escuchar esos audios, de pedir las 45 medidas de pruebas que pidió con mucha valentía Gerardo Policita. Acababa de morir su colega Alberto Nisman y Gerardo Policita pidió 45 medidas de pruebas para que se investigue. Está todo por hacerse, ya se perdieron 2 años
y Cristina hasta ahora intentó con todas sus fuerzas consagrar su impunidad. Está en las manos del hijo que esto así no ocurra. Bueno, el informe que ha presentado el tema Diego me lleva a hacerle la misma pregunta a los dos. De todo esto que han escuchado, de todo lo que han vivido, ustedes como profesionales, desde el punto de vista político, desde el punto de vista profesional, ¿qué es lo que más le ha producido indignación? De toda la causa Nisman, le pregunto primero a Waldo y después al doctor Fargosi. Waldo Wolf es diputado nacional, fue vicepresidente de la DAIA, y el doctor Alejandro Fargosi ha sido integrante del Consejo de la Magistratura. Waldo, ¿qué es lo que más le revuelve el estómago de bronca en estas cosas? La consagración de la impunidad. Este criterio por el cual existen o existían ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Yo estos días que se abrió finalmente la causa, y me permito hacer una corrección que la fui haciendo en cada programa que pude hacerla, que habla de lo que logró el kirchnerismo, porque muchos toman esta apertura como una reapertura. Ellos lograron en esa masa fanática que la sigue hacer creer que lo que estamos haciendo es reabrir algo que fue cerrado, claro, y ni siquiera fue abierto. Claro. Nunca se abrió. Y escucho la defensa que hacen aquellos que consagran la impunidad e indigna. Indigna porque en mi caso particular, yo lo escuchaba a Mario Negri en ese discurso que realmente nos puso la piel de gallina a los que estábamos presentes, porque tal cual dijo él, le salió de las tripas. En mi caso particular, yo defino mi participación en la política nacional como a través de Nisman. A mí la causa Nisman me hartó. Fue perseguida mi familia, fui amenazado por un juez federal, fui denunciado por traición a la patria por una nota periodística en Página 12 que dio un ex empleado de la DAIA diciendo que yo y otros ciudadanos recibíamos órdenes de afuera, y nos presentamos ante el fiscal con un criterio republicano que debería tener mínimamente no solo cualquier ciudadano, mucho más un funcionario. Por eso entiendo que es un momento importante para la Argentina, porque hoy tenemos más república. Yo estos días tuve la oportunidad de decirlo hasta el hartazgo y lo voy a seguir repitiendo. La justicia dirá si son culpables o inocentes, pero hoy dejaron de ser intocables. Y eso lo logramos entre todos los que queremos un poco más de república. Los que sostuvieron un paraguas aquel 18 de febrero, emocionados y conmovidos, pidiendo, bueno, hasta acá llegamos. La causa Nisman es lo último, no podemos permitir más que se lleven puesto la república. Así que, resumiéndotelo, lo que más me indignó fue este criterio casi clasista, de creerse ellos con un derecho a una justicia propia, como la que acaba de escribir Diego, claro, y nosotros los demás a una justicia mundana que encima respondía a los intereses de ellos. Simplemente un comentario, para marcar la diferencia. A ustedes los denunciaron por traición a la patria. En lugar de asesinar al que hizo la denuncia o tratar de que eso nunca se abriera, se presentaron ante la justicia investigó y los sobreselló. Sí, no solo eso, permitime decirte algo más. Nunca en la historia, por lo menos desde el advenimiento de la democracia, yo tengo 48 años y casi nací cívicamente con el primer gobierno democrático después de la última dictadura. Nunca un gobierno persiguió y hostigó tanto a la dirigencia de la comunidad judía. Esto es inédito. Además de Zarzaya, Guinness, Kovatlov, Laura Alonso, Patricia Bullrich, toda la dirigencia de la DAIA y la AMIA, las instituciones más representativas en cuanto a caudal de socios y de instituciones, fue denunciada por traición a la patria por el gobierno anterior. La expresidente dijo en su momento de que si querían entender el problema económico de la Argentina, lean El Mercader de Venecia. Sí, tremendo. Y dijo que la enfermedad grave que tiene el ex canciller Timmerman fue provocada por el disgusto que se hizo con la dirigencia de la comunidad judía. Esto es medieval, es inocularle una enfermedad a otro. Así que en mi caso particular, yo no era amigo de Alberto, siempre lo digo, compartía con él ámbitos profesionales en función del cargo que yo ocupaba y de que él era el fiscal de la causa. Pero definitivamente me indignó y creo que hasta es más egoísta mi participación de la que muchos creen, porque empecé cuidando a su familia y terminé cuidando la mía. Cuando vienen por todo, vienen por todo. Tremendo. Alejandro, doctor Fargosi, bueno, es la misma pregunta. De todo lo que ha visto, usted con la experiencia que tiene en los temas de derecho, en los temas de justicia, ¿qué es lo que más bronca le dio? Es un tema en el que es muy difícil elegir algo, porque empieza con la masacre de 85 argentinos, sigue con un enorme periodo de tiempo sin avances notorios, escondidas, etcétera.
se concreta en una denuncia de Nisman, muere el fiscal, y ahí empieza quizá lo que, por cercanía temporal, es lo que más me indigna. La justicia no está para hacer lo que estuvo haciendo. La justicia está exactamente para lo contrario, que de alguna manera se vincula con lo que decía Waldo, y es que la justicia no está para consagrar la impunidad de nadie, y menos la impunidad del poderoso. No quiero convertir esto en una clase de derecho, pero la justicia nace como defensa de los débiles frente a los poderosos, y durante estos 12 años de kirchnerismo fue exactamente lo contrario. Por suerte parece haberse reencauzado. Ahora, lo que sí tenemos que estar muy atentos, como tantas veces dice el ministro de Justicia, es a juicio oral, porque tampoco se trata de pasarnos la vida investigando para que mientras tanto las causas prescriban. Claro. Ojo con eso. Con lo cual, yo creo que lo que tenemos que pedirle, no pedirle, digámoslo en castellano, exigirle a los jueces que investigan este tema, es que lo hagan rápido, porque la justicia tiene una deuda enorme con la sociedad, y es satisfacer los tiempos modernos, los ritmos modernos. No podemos seguir con esta especie de baile permanente en el que lo único que vemos es impunidad, que va desde esta masacre hasta los delitos individuales que nos agobian cotidianamente. Ahora, Alejandro, vos fuiste parte durante mucho tiempo del Consejo de la Magistratura. Yo contaba la última maniobra, esta de poner jueces falsos, digamos, jueces que no son jueces, que me parece ya inédito, fantasioso, el colmo de la manipulación judicial. Fue gracias a que lograron también cooptar organismos como el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué pasó eso, digamos? ¿Por qué la justicia? ¿Por qué justicia legítima? ¿Por qué lograron avanzar tanto? ¿Y por qué? Como decía mi viejo en la columna, por ejemplo, hoy en Mar del Plata, apedrean el auto del presidente y tocan fiscales de justicia legítima, entonces no se investiga el delito. Voy a ser muy claro. La legislación, la regla que regía al Consejo de la Magistratura fue modificada por Cristina Kirchner, y esa modificación, que fue muy mala y a lo que tendía y logró, fue la anulación del Consejo, fue convalidada por la Corte. Por esta Corte, que según el relato kirchnerista era la mejor Corte de la historia, que lejos estuvo de serlo, pero fue convalidada por mayoría en esa Corte. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es modificar, recuperar un Consejo de la Magistratura como pide la Constitución, o sea, equilibrado, y a partir de ahí empezar a avanzar, ¿no? Yo le quiero preguntar algo vinculado al tema Nisman, no solamente a la causa, al tema de la muerte de Nisman. A mí me impactó mucho, hablé hace 2 o 3 días por radio con Sandra Arroyo Salgado, que ella dijo con toda claridad y contundencia que se trata de un asesinato, que se trata de un magnicidio. Y el colega Alberto Amato de Clarín, recopilando las frases del año, con esas notas que se hacen habitualmente a fin de año, recordó una frase de Antonio Estiuso, que yo la decía, referida a que a Alberto Nisman lo mató un grupo vinculado al gobierno kirchnerista. La pregunta es muy sencilla con este antecedente que les doy. ¿Qué pasó con Nisman? ¿Lo asesinaron? ¿Se suicidó? ¿Cuál es la opinión, por supuesto, más allá de que a lo mejor no tenga pruebas para confirmarlo, ¿no es cierto? La opinión es que esa discusión es un triunfo de lo peor que nos dejó el gobierno kirchnerista. Que nosotros discutamos en una mesa de café, porque usted va a encontrar la mitad de la Argentina que piensa una cosa y la mitad otra. Mientras ellos siguen impunes, mientras se consagra el paso del tiempo, mientras no hay juicio oral. Entonces terminamos discutiendo entre nosotros como panelistas, y la justicia no es una charla de café. Yo tuve acceso, como tantos otros, a las pericias, a los informes, a los testimonios, a hablar con los amigos, y estoy convencido con los elementos que tengo que a este hombre lo mataron. Pero no es un dogma, porque si el día de mañana me traen otro documento que prueba lo contrario, le voy a decir que se prueba lo contrario, porque vivo en este país, porque me siento profundamente identificado con la Argentina, porque soy argentino y tengo a mis hijos acá. Entonces, no quiero. ¿Qué le queda a un ciudadano de a pie común y corriente si el hombre que debió ser el más vigilado de la Argentina esa noche, le liberaron la zona, le enchastraron su lugar de muerte, le hicieron lavar a la madre los enseres y la tuvieron sentada frente a un charco de sangre para que después Bernie y Fein a las 3 de la mañana hagan un acting como en una película de Sordi diciendo, oh, doctora, veamos cómo está el muerto? Entonces, entiendo que nosotros hoy tenemos un desafío enorme como sociedad, que es recomponer el valor de la justicia, que es el único poder que nos iguala a todos. Es el único que perdura en el tiempo, que tiene que ser independiente. Por eso es importante que la gente entienda que esto no se trata de Nisman, que Nisman vino a poner en un paño lo peor que nosotros tenemos, que es el poder político en connivencia con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas que tienen que investigar. Ahí yo trato de verlo de una manera positiva, ¿no? Porque uno no puede
no puede enredarse con el pasado y quedar inmóvil. Y la manera positiva de verlo es, pese a que todo un gobierno, con la suma del poder público como tenían ellos, se dedicó a tratar de evitar que la muerte de Nisman fuese lo que creo que fue, un homicidio, no lo lograron. Esto es una demostración de salud de todos nosotros, de todos los que hemos intervenido, los que pasiva o activamente han tenido que ver con esto. Waldo es uno de los protagonistas del tema. Entre todos hemos logrado como país que el tema vuelva sobre el tapete y que tenga cordura. Hoy en día los abogados de las hijas de Nisman, ¿qué están pidiendo? Están pidiéndole a la justicia que diga, bueno, ¿qué estamos investigando? ¿Un posible suicidio o un posible homicidio? Ya. Porque encima nos convencieron, trataron de convencernos y por suerte no convencieron a nadie que algo que tiene todos los elementos del homicidio, no lo vamos a repetir porque ha sido dicho hasta el cansancio, fuese encarado como un suicidio, una locura. Es increíble cómo uno analiza todos esos años y hay relato absolutamente en todo. Bueno, por suerte, para ver esa mitad llena del vaso, la sociedad, el periodismo, las fuerzas vivas en general y las del derecho en particular, logramos que no se nos engañara de esa manera y ahora hay que remontar, claro, 2 años, de locura, ¿no? Waldo. No, quería, ya que estaba pensando o citando, Alfredo, frases del año y sacando de charla de café a protagonistas jurídicos o del ámbito judicial. La ex fiscal Fein, antes de retirarse, ella mismo dijo, casi autodenunciándose por prevaricato, dijo que esto posiblemente había sido un suicidio asistido. Un suicidio asistido en el Código Penal es homicidio. Claro, la misma obviamente. fiscal que lo investigó durante un año dijo, yo lo investigué mal, investigué algo que no tenía las pruebas de que era. Así que te diría que con el testimonio de Estiuso, que declaró bajo juramento además, Claro. y los que lo critican no lo denunciaron por falso testimonio, con obligación de decir la verdad. Claro. Entonces, tenemos elementos como para investigarlo como un homicidio porque lo dijo la fiscal que intervino altamente cuestionada. Y tenemos un hombre que era el encargado de la inteligencia argentina, que bajo juramento dijo además que en el año 2012 a él le dieron órdenes de dejar de investigar a Irán. Ya. Hay un montón de elementos como para avanzar. Sin duda. En este, perdón, Alfredo, hay algo que quiero remarcar porque es muy importante. Tengo ese miedo, ¿no?, que comentaba recién, de que todo esto termine en una investigación eterna que Claro. finaliza con la prescripción. No podemos admitir de ninguna manera que ningún organismo judicial ni administrativo nos diga que no tiene tiempo. Si no les alcanza el día, que trabajen a la noche, como lo hemos hecho todos los que estamos en esta mesa cuando realmente las papas queman y acá las papas están incendiadas. Con lo cual, lo que hay que hacer es ser rápido. Sobre todo, que no nos olvidemos que este gobierno levantó el secreto, tanto de los agentes de la CIDE como los documentales, para evitar que después empiece ese pedal, perdón que hable coloquialmente, pero es así, ese pedal de que si no aparece la prueba. No podemos seguir admitiendo las demoras en este tema. Es imprescindible que termina la feria, que tendría que ser más corta, pero dejemos de lado eso. Termina la feria y este tema tiene que avanzar. Diputado Waldo Wolf, doctor Alejandro Fargosa, han sido muy amables. Muchísimas gracias por estas reflexiones aquí en la Casa de los Leuco. Empezó algo nuevo en la economía argentina este año. Se fue un ministro de Hacienda como Alfonso Pratgay y llegó Nicolás Dujovne. Ya ha hecho una cantidad de definiciones importantes. Quisimos traer a uno de los especialistas más prestigiosos de la economía argentina, el doctor Alieto Guadagni, para que analicemos juntos hacia dónde va la economía y qué puede pasar el año que viene, con su bolsillo, con su realidad social y con la realidad social de todos los argentinos. Ya venimos.